Claure obviamente quiere el litio boliviano y para eso quiere influir en la política boliviana. Está haciendo el papel de Elon Musk, altiplánico, digamos, o boliviano. Y en ese sentido, la mejor forma de influir en la sociedad es a través de las encuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque las encuestas generan diferentes hechos o pseudoeventos en una campaña electoral. Tenemos la presencia de Rafael Archondo desde México. Él es periodista, pero también analista. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Hola, Jorge Luis. Muy buenas noches. Un saludo para ti, para Andrés Gómez y todos los que te acompañan. Gracias. Aquí está también con nosotros vía virtual Andrés Gómez, también periodista, también analista. ¿Cómo estás, querido Andrés? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jorge Luis. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo al Rapid. Fantástico. Bien, vamos a iniciar con refrescar un poco la memoria de la gente con los números que arroja la encuesta de Marcelo Claure por parte de la empresa que ha contratado. Bien, a ver, vamos a recapitular, ¿no? Aquí tenemos la intención de voto que manifiesta la encuesta encargada por Marcelo Claure. Papeleta corta, líderes que expresaron su intención de ser candidatos, excluyendo a Andrónico Rodríguez porque no confirmó su candidatura. Así dice, ¿no? Como usted sabe, aún no se han determinado quiénes estarán en la papeleta electoral. Si los candidatos a la presidencia en 2025 fueran solo las personas de la siguiente lista, ¿por quién votaría? Primer lugar, Manfred Reyes Villa. Segundo lugar, Chi Hyun Chung. Tercer lugar para Samuel Doria Medina. Cuarto lugar y casi empatado para Jorge Tuto Quiroga. El quinto lugar lo ocupa Carlos Mesa con 6%, a pesar de que él, bueno, no se sabía todavía si iba a retirar su candidatura. Luego aparece muy rezagado ya el voto azul de Luis Arce con 4%. Eva Copa, que aparece con un 3%, y Branko Marinkovic con un 3%, que seguramente subirá un poco más luego de su entrevista con Galindo. Vamos a dejar eso a los analistas. Otros 17% que no, de todos estos que no estaban en la lista, y no sabe, no responde 7, ¿no? Bien. Acá está, papeleta larga, excepto Evo Morales porque no está habilitado, lo aclara. Bien, nuevamente la misma pregunta. Acá dice abajo un tema importante, lo voy a leer. 2,000 encuestas cara a cara, realizadas entre el 5 y 21 de enero de este año. Adultos mayores de 18 años en Bolivia, representativo por edad, género, nivel socioeconómico y departamento. Margen de error, ojo, más o menos 2.2%. Eso quiere decir que todos estos números pueden ser o 2.2 para arriba o 2.2 para abajo. Muy bien, me imagino que han debido redondear los decimales, ¿no? Porque sorprendentemente está todo perfectamente, digamos, sin decimales, ¿no? Han debido redondear, me imagino, para arriba o para abajo. Pero bien, vamos con lo que nos da la encuesta entonces a nivel nacional. Quien está liderando, y eso es lo que sorprende bastante, es el señor Andrónico Rodríguez, una cara joven, el presidente del Senado. En segundo lugar estaría Manfred Reyes Villa, con 15%, Chi Hyun Chung, con 13%, también algo sorpresivo. Jorge Tuto Quiroga, quien también ha tenido un notable ascenso y le ha desplazado a Samuel por 1%, tiene 9% y Samuel 8%. Luego con 7% está Luis Fernando Camacho, quien mantiene todavía su apoyo duro, principalmente en Santa Cruz. Carlos Mesa sigue apareciendo con un 4%. María Galindo también aparece con un 4%. Y ahí en la nacional, ya con todos estos nombres, el voto de Luis Arce, del presidente del estado, se ve rezagado al 2%. Vicente Cuellar con 2%. Eva Copa con 2%, candidatos marginales con 3%, otros con 7% y no sabe, no responde con 8%. Muy bien, ahí habiendo refrescado la memoria de nuestros televidentes, vamos a pedir el análisis. Comenzamos contigo, Rafa, para que nos digas tu impresión.
Lo que estábamos comentando al principio es que nos sorprende verdaderamente la forma en la que aparece el señor Chi Hyun-chung. Esta es la primera encuesta que lo muestra con un liderazgo tan notable, o en realidad la segunda, diríamos. La que se filtró de Ipsos también lo colocaba a él en un margen importante, lo cual sorprende porque el señor no es que sea una persona muy pública, ¿no? Más bien quienes aparecen constantemente en los medios de comunicación son Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, quienes tienen una capacidad de acarrear la atención de los medios. Bueno, dicho eso, Chi Hyun-chung ahora tiene muchísima atención. Lo que sorprende es por qué el boliviano apuesta por un voto tan conservador, por una personalidad tan conservadora como Chi Hyun-chung. Sí, bueno, gracias José Luis. Primero creo que hay que hacer una puntualización preliminar. Me parece que la encuesta, esta es la segunda encuesta de Marcelo Claure, tiene una mayor credibilidad que la primera. En cierto sentido, porque en estas últimas semanas Marcelo Claure se ha decantado, digamos, se ha acercado mucho digamos, a esta especie de coalición en favor de las primarias digitales que él incluso piensa financiar. Es decir, Marcelo Claure se ha acercado a Tuto, se ha acercado a Samuel, a Vicente Cuellar, a Amparo Valdivian, a este grupo, digamos, que efectivamente está buscando un candidato único de oposición. Me parece interesante marcar esto porque esta segunda encuesta de Claure muestra que los dos candidatos más importantes de la oposición no se encuentran en este grupo al que Marcelo Claure se ha acercado. Eso me da buena espina, Jorge Luis, no sé qué pensará Andrés, pero creo que la encuesta de Claure no parece manipulada en función de sus propias políticas informáticas o informacionales, podríamos decir, sus propias acciones, digamos, en las redes sociales. Es decir, él ha estado apoyando a un grupo y, digamos, los que podrían ser los favoritos de Claure aparecen bastante más abajo de lo que probablemente él quisiera. Es decir, quienes eventualmente deberían estar pensando en convertirse en candidatos únicos de la oposición son efectivamente Manfred y Chi. Ellos tienen aparentemente más posibilidades, claramente, que Tuto o Samuel. Y entonces, eso quería decir antes, me parece que la encuesta en sí me resulta, por lo menos a mí, confiable por ese sentido, por el hecho de que la encuesta no parece beneficiar, digamos así, a la línea informativa que Claure ha ido desarrollando en este último tiempo. Dicho esto, yo agregaría que hay, digamos, básicamente 2 o 3 conclusiones que yo aportaría a la mesa. La primera es que por la encuesta está claro que el MAS está muy lejos de estar en la tumba. El MAS está muy lejos de dejar de ser un competidor en las elecciones del 17 de agosto. Está claro que la medición de Andrónico Rodríguez, aunque él ha dicho con toda claridad que él no va a ser candidato, que el candidato suyo es Evo Morales, la medición de Andrónico nos está mostrando un poco el peso del MAS en el electorado boliviano, y no solamente es el primero, sino que básicamente muestra la configuración tradicional que el MAS ha venido mostrando a lo largo de 2 décadas, primer lugar en La Paz, en el Alto, en Potosí, lugares expectantes, digamos así, en Cochabamba, en varios departamentos donde generalmente el MAS ha tenido mucha fuerza a partir del 2002. Esto se reitera con Andrónico y por lo tanto me parece que quienes están descartando al MAS como fuerza competidora se están equivocando. Lo segundo que yo agregaría es que tanto Manfred como Chi parecen ser los mejor situados, pero si uno observa la encuesta con detalle, departamento por departamento, se va a dar cuenta que Manfred solo tiene respaldo claro en Oruro y en Cochabamba. En el caso de Chi, efectivamente él tiene el primer lugar en Tarija y en Pando. Sin embargo, la votación de Chi es una votación nacional. Esto me parece muy importante. Es decir, Chi le está pisando los talones a Andrónico en La Paz, en el Alto, en lugares donde tradicionalmente, digamos, el MAS se comporta con mucha fuerza. Y no es Manfred el que compite con el MAS en estas plazas fuertes masistas, sino es Chi. Y entonces lo que tú decías, José Luis, es cierto. Digamos que el voto antimasista más extremo, más radical,
no se concentra alrededor de Manfred Reyes Villa, con la excepción obviamente de Cochabamba y Oruro, sino que se está empezando a concentrar alrededor de Chi, que parece efectivamente un candidato antisistema, alguien que no ha estado en la política boliviana, digamos, tradición tiempo, y que por esa razón probablemente tiene hoy mayor respaldo que los otros tradicionales opositores al movimiento al socialismo. Andrés, queremos escuchar, por supuesto, tu opinión también en relación a este tema. Me llama la atención, he escuchado a algunas personas mencionar de que el bloque de unidad, sumando, si fueran las elecciones hoy, el bloque de unidad sumaría 30%, ¿no? Y eso daría pie a que se vaya a una segunda vuelta. Pero si se unen con Manfred, sumaría un 45%. ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. A ver, Soraya, ¿qué es lo que sucede? Voy a agregar un contexto a lo que decía David. ¿Por qué de pronto aparece Claure promocionando o financiando encuestas? Vale la pena considerar eso, más allá de que sea creíble o no, porque alguna gente ha cuestionado la credibilidad de estas encuestas. Y para eso voy a recurrir a algunas cosas que el mismo Claure ha ido señalando, ¿ya? Por ejemplo, de pronto aparece financiando encuestas y hay un momento en que él dice el 11 del 10 de diciembre o el 11 de diciembre, Claure escribe en su muro de Facebook lo siguiente. Dice: mi plan para el litio en Bolivia, mi visión para Bolivia es vender litio a las empresas líderes mundiales en la cadena de suministro de electrificación como Tesla y otras como BYD, Panasonic, LI, Energy Solution y otras empresas. Es decir, él tiene un plan para el litio, ¿no? Y el 3 de diciembre nos informamos a través de Brújula Digital que Claure es socio de Carlos Gil, justamente en una empresa de energía que se llama LI Energy Holding. ¿Quién es su socio? Carlos Gil. ¿Quién es Carlos Gil? Este empresario ha sido parte del esquema del movimiento al socialismo. Ha sido socio de grandes obras, de grandes proyectos en Bolivia. Uno de esos proyectos, el teleférico, ¿no? Que tiene denuncias de sobreprecio y además ha estado presente en otras empresas. Es más, ha sido parte del esquema que ha servido para desarticular los medios de comunicación, para cooptar medios de comunicación, y entre ellos, por ejemplo, está la adquisición del periódico La Razón. Él es el socio de Claure. Entonces, por todo cómo se configura, es que Claure obviamente quiere el litio boliviano y para eso quiere influir en la política boliviana. Está haciendo el papel de Elon Musk, altiplánico, digamos, o boliviano. Y en ese sentido, la mejor forma de influir en la sociedad es a través de las encuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque las encuestas generan diferentes hechos o pseudoeventos en una campaña electoral. Por ejemplo, pueden generar el sesgo de la mayoría. Es decir, que al ver una encuesta y ver que un candidato está por encima, hay alguna gente que se puede adherir. Pero también genera visibilidad, lo que acaba de decir hace rato Jorge Luis, por ejemplo, ¿no? Digamos, el candidato, uno que aparece de pronto en el escenario electoral y en las encuestas, empieza a ser, tiene más cobertura, aparece más en medios, ¿no? Lo que le favorece en que crezca su imagen. Eso como contexto. Y a esto voy a agregar algo que declaró, ¿no?, el vocero, que fue tanto de Manfred Reyes Villa como vocero de Luis Arce, que hizo una declaración en un programa, creo que fue, sí, antes de que aparezca la primera encuesta. Y Jorge Rister dijo que antes de difundir la encuesta,
que aparece a fines de noviembre, esa encuesta fue entregada, ¿no?, por Claure a Manfred Sesbilla. Y según Jorge Richter, quiere, obviamente, Claure promociona a Manfred Sesbilla porque, según Jorge Richter, Manfred Sesbilla es la persona más manipulable, ¿no?, para alcanzar, obviamente, los propósitos que tiene Claure. Porque el plan de Claure en materia de litio necesita decisiones políticas. Y las decisiones políticas se asumen en Palacio y esas decisiones políticas dependen de un gobierno. Entonces ahí hay un interés. Además, Claure tiene una estrategia de comunicación claramente definida, ¿no? Utiliza las encuestas, ha anunciado entrevistas a través de periodistas cada mes, ¿no? Y obviamente tiene ese objetivo bien marcado. Por supuesto que pretende sintonizar con el malestar de la sociedad boliviana respecto al movimiento al socialismo. Ahora, los datos que aparecen, bueno, ya ha analizado, ya señaló Rafito, yo coincido en algunos puntos que ha indicado y yo creo que más adelante podemos desarrollarlo. Fantástico. Gracias a ambos. Vamos a ir a escuchar lo que opina la gente, si le tienen confianza a lo que dice la encuesta de Marcelo Claure, y enseguida retornamos para seguir analizando. ¿Considera confiables las encuestas presentadas por el señor Marcelo Claure? No, negativo. Claro que sí, Marcelo Claure es uno de los mejores empresarios y tiene fuentes fidedignas para sacar todas esas encuestas. No, porque él no vive aquí, en primer lugar. En segundo lugar, porque no creo que haya tomado el número. Es muy baja la población que ha tomado. Hay otras encuestas que están haciendo y que son más reales. Esa no es. Sí, opino lo mismo. Prácticamente vivimos en una sociedad donde toda encuesta que puede proporcionarnos el gobierno puede estar manipulada por ellos, ya sea por sus propios fines. No sería la primera vez y esta no sería otra. Claro, y todos los neoliberales y hasta Evo están incluidos en ser cómplices del saqueo de los recursos naturales hacia el futuro. Otra vuelta Bolivia va a ser colonizada para los extranjeros, porque ellos quieren materias primas como de lugar, para mantener su tecnología, para mantenerse como país industrializado. ¿Qué van a querer dar tecnología? Entonces Claure no es más que un hombre mandado desde las élites mundiales. Muy bien. Están también, si quieren comentar a lo que decía la gente. Rafa, quiero volver un poco al tema de los candidatos, porque sí me sorprende, lo de Andrónico, ¿no? Lo que tú manifestabas. Lejos está el movimiento al socialismo de ser un partido que está derrotado ya antes de empezar las elecciones. Y claro, el ascenso de Andrónico y el voto que le brindaría La Paz, El Alto y Potosí, que son estos lugares donde más intención de voto tiene Andrónico. ¿Tú crees que, ya que se lo ve tanto del lado del evismo, y él mismo ha manifestado luego de conocerse estas encuestas, mostrando esa lealtad, más que con Evo Morales, con lo orgánico dentro de las federaciones del trópico? Sin embargo, eso sabemos que sería Andrónico. Sería esa parte de la federación de cocaleros. Seguiría representando a ese sector. Es decir, nuevamente los cocaleros pondrían a un presidente en el poder. ¿Tú crees que Andrónico, con esta intención de voto que acarrea, podría ser el candidato de la unidad y que finalmente el arcismo decida ceder para que sea esta la figura del MAS y de esa manera tal vez tener una mejor oportunidad de victoria el 17 de agosto? Sí, correcto, Jorge Luis. Yo creo que el análisis que tú haces es totalmente correcto. Es decir, más que una unidad del MAS, lo que tenemos es una absorción del MAS por parte de las 6 federaciones del trópico. Es decir, difícilmente Andrónico puede ser un candidato del arcismo, porque sabemos que el arcismo es el principal enemigo del evismo y de todos los sectores que están, digamos, en este momento haciendo un escudo de protección para Evo Morales. Es imposible que Andrónico se mueva en dirección al arcismo. Eso no va a suceder
por más que se han hecho todos los intentos del mundo para separar a Evo de Andrónico, eso no se ha conseguido. Y cada vez que salen estas versiones, Andrónico vuelve a decir una y otra vez que él no será candidato y que el candidato orgánico, el que fue decidido desde las bases, se llama Evo Morales. Pues me parece que esto es un elemento que hay que tomar en cuenta. Yo descarto totalmente, por lo menos desde mi punto de vista, desde el seguimiento que he hecho, la posibilidad de que Evo y Andrónico se separen. La razón es muy sencilla, Jorge Luis, Andrés, Soraya. Yo creo que si Andrónico dejara de estar junto a Evo, no tendría a dónde irse, porque básicamente el grupo político al que él representa es el Chapare. Son esas provincias del Valle Alto y del Chapare en Cochabamba que respaldan tanto a Evo como a Andrónico, como a Leonardo Loza y todo el equipo que los acompaña. Entonces, si Andrónico decidiera no ser candidato de Evo, no tendría a dónde irse, es decir, no tendría un lugar donde refugiarse, porque el evismo se resume básicamente en esta región. Y está claro por la encuesta de Claure que además de ese respaldo en Cochabamba tiene también probablemente el apoyo de muchos sectores periféricos, marginales, en La Paz, en Potosí y en el Alto. Y entonces me parece que lo que se daría en realidad no es una unidad del MAS en el sentido de que los dos bloques deciden, digamos, firmar la paz y abuenarse, como decimos vulgarmente, sino en realidad, repito, es una absorción, es decir, Andrónico podría ser el candidato de recambio, el plan B del evismo, no del MAS unificado, y a Arce no le quedaría más remedio que resignar sus posibilidades, prácticamente abandonar la escena, y si queda algún sector arcista todavía por ahí, por supuesto que ese sector votará por Andrónico, aún sabiendo el odio acumulado, digamos, a lo largo de todos estos años, en el Chapare en contra del arcismo. Entonces yo creo que una candidatura de Andrónico por parte de la sigla que Evo consiga va a ser una durísima derrota para Arce y no veo entonces una posibilidad real de que se unifiquen, pero sí de que voten juntos de alguna forma, pero bajo la égida de Evo Morales. Ese sería, digamos, el núcleo directriz, ¿no? Digamos, el elemento central de vanguardia que podría eventualmente aceptar una sustitución, pero en realidad sería un reemplazo, una designación de un delfín, que sería en este caso Andrónico Rodríguez. Bien. Andrés, yo sé que has estado presente en muchas elecciones en el país. Tu olfato periodístico, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuál es el panorama que se vislumbra en el país con todas estas encuestas, con todos los movimientos políticos que se están dando? Respecto a la figura de Andrónico Rodríguez, él ha declarado, creo ayer y estos días se ha estado preocupando de desmentir y de asegurar que no va a ser candidato. Entonces se está haciendo una encuesta sobre una persona que ha decidido que no va a ser candidato. Y ha ratificado que el único candidato, al menos de sus sectores, es Evo Morales. ¿Ya? Ahora, pienso que Morales va a insistir hasta el final para ser candidato, ¿no? Va a presentar su candidatura, supongo, a través de otro partido y va a esperar que el Tribunal Supremo Electoral decida. Para decidir el Tribunal Supremo Electoral debe tener los argumentos jurídicos, ¿no? Como para poder decir que está inhabilitado. ¿Es suficiente la sentencia constitucional de diciembre del 2023, la sentencia del 10-10? No. ¿Es suficiente la opinión consultiva de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esa opinión consultiva no se pronuncia expresamente sobre la reelección discontinua, ¿no? Entonces yo creo que va a apostar a eso Morales. En caso de que lo rechazaran, es muy probable que después piense que puede ser Andrónico, aunque ha negado que va a ser, pero por instinto de sobrevivencia es probable que acepte en ese momento. Ahora,
va a unir automáticamente a Andrónico Rodríguez al electorado del MAS. Estará, por ejemplo, en condiciones Arce de apoyar el retorno de Morales a través de Andrónico. No sé, tal vez Arce va a preferir la derrota, ¿no?, de Andrónico en caso de que fuera candidato, y va a hacer todo lo posible para que no vuelva al poder, porque el retorno, si Andrónico llegara a Palacio, sería el retorno de Evo Morales al poder. Y Evo Morales, al menos por cómo se ha comportado hasta ahora, quisiera más o menos tener a un Andrónico como un rey constitucional que reina pero no gobierna, ¿no? Cuando el verdadero gobierno estaría en poder de Morales. Pero eso se verá después, en caso de que lo inhabiliten definitivamente, porque la última palabra la tiene el Tribunal Supremo Electoral. Hasta ese momento va a insistir Morales en ser candidato. Y Arce tiene la sigla, pero no tiene candidatos, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera tiene alguien que pueda promocionar para que pueda enfrentar en las elecciones no solamente a la otra facción del MAS, sino que a los otros candidatos que ya están en carrera. Y en este momento, el candidato, el político con más posibilidades de quedar fuera del esquema de poder es obviamente Arce. Y en caso de que Andrónico fuera el candidato, no va a tener, yo creo, el porcentaje de votación que están esperando algunos. No va a tener la cantidad, al menos considero, del 55%. Va a ir a segunda vuelta. Y en segunda vuelta, pues, poco probable que gane. Eso, ya para cerrar, Rafa, ¿compartes que la dificultad, digamos, de la segunda vuelta para Andrónico Rodríguez? Sí, totalmente de acuerdo con Andrés. Cada una de sus palabras me parece muy sensata y muy bien orientada. Estoy de acuerdo con él en el sentido de que Arce no tiene ya posibilidades reales de influir en las elecciones del 17 de agosto. Me parece que de cualquier manera la división del MAS se va a traducir en que solamente el sector del levismo participe en unas elecciones, ya sea con Evo Morales como candidato o con Andrónico Rodríguez. Yo creo que ahí está más o menos marcada la división del MAS, que más que una división va a terminar siendo una especie de expulsión de Luis Arce del cuerpo central de un electorado que efectivamente va a disminuir. En eso estoy de acuerdo con Andrés. La crisis inevitablemente no le va a permitir repetir los resultados del pasado. Yo creo que su techo histórico llegó el 2019, cuando no alcanzó más del 50% los votos, considerando incluso que en esas elecciones se aplicó un fraude. Y entonces me parece que va a estar por debajo del 50% y que efectivamente mucho va a depender el resultado final, digamos el desenlace completo de este proceso. Mucho va a depender del desempeño de la oposición. Y la oposición está totalmente dividida, la oposición tradicional. Es decir, esa oposición está pegada con un chicle. Ni Tuto ni Samuel se entienden, ni Tuto ni Samuel coinciden. Los demás candidatos son casi decorativos. Rodrigo Paz ya ha decidido avanzar en la línea de presentarse, de postular. Manfred y Chi difícilmente van a retroceder. Y entonces ahí sí las dificultades son enormes. Y por eso creo que la elección está muy complicada. Y creamos o no en las encuestas de Claure, evidentemente son una referencia interesante. Yo les concedo credibilidad. Yo creo que efectivamente ese puede ser en este momento el escenario. Muchas cosas pueden cambiar, pero yo creo que incluso el acuerdo por unas primarias digitales difícilmente va a tener, digamos, el propósito que se estaba... bueno, el propósito sí lo va a tener, pero no va a lograr el objetivo de generar un candidato único en contra del masismo. Eso creo que ya es difícil de organizar. Y en ese sentido, pues las apuestas cada vez se van restringiendo más y el escenario se convierte en un escenario mucho menos abierto que el que estábamos imaginando probablemente todavía el año pasado.